Vamos a conocer Boa Vista, esta hermosa ciudad capital del estado de Roraima de Brasil. Me van a acompañar en un día conociendo esta increíble ciudad, viendo qué hay, cosas que hacer aquí, viendo precios en general de las cosas. Claro que vamos a comer y conocer los lugares históricos y turísticos más populares. Vamos a ver lo bueno como lo no tan bueno, como puede ser cómo ha afectado el éxodo de venezolanos a esta ciudad. Normalmente diría y sin más comencemos, pero como estamos en Brasil diré y sin más delongas, vamos a comenzar. Y comenzamos saliendo del lugar en el que me estoy quedando. Ya más adelante se los voy a enseñar. Por ahora solo me puse a caminar por Boa Vista, conocer las calles hasta que di con un mercado. Más específicamente con la Feira do Produtor Rural, donde podemos conseguir un poco de todo: pescadería, hortalizas, carnicería y bueno, de todo un poco en general. Si algo me llamó la atención fue esta harina amarilla que veía bastante en todas partes y realmente no sé qué es. Ya está pegando el hambre y justo vi varios locales de comida por aquí, así que vamos que hay. Bueno, aprovechando aquí que estoy en el centro, dije nada, voy a pedir algo de comer aquí porque ya es mediodía. Llegué a este lugar y le pedí lo más común que más piden aquí para, bueno, ya comer algo de aquí, algo más típico. O sea, que decir que, bueno, yo no sé nada de portugués, pero las personas que atienden pues sí saben, en lo general saben un poquito de español. Igual el portugués y el español no es tan diferente, entonces se entienden algunas cosas. Vamos a ver qué me traen. Me dijeron que el plato era 20 reais, son como $4. Vamos a ver. Ya me trajeron mi comida, vemos un buen pedacito de carne con cebolla, vemos arroz, yuca, ensalada, pasta y esa harina amarilla que no sé qué es, ya lo vamos a probar. También vienen unos frijoles que se ven muy buenos. Vamos a probar los frijolitos nada más. Primero, está rico. Frijoles de todo lo que no sé es qué es esto amarillo que tiene aquí. No sé qué es. Como latina. Me gusta. La carnecita. Cebollita. Bueno, la comida no me pareció nada especial, parecía pues un platillo típico. Creo que en toda Latinoamérica carne, arroz, pasta es de lo más normal. Lo único diferente fue ese condimento a base de yuca que tenía ahí, lo amarillito que veía ahí, que luego les pregunté qué era y fue que me dijeron, bueno, que era yuca con otros condimentos y bueno, estaba bastante curioso. Estaba bueno, la verdad, estaba sabroso, no falló y por 20 reais está bien. Como les digo, le pedí a la chica lo más común, lo que más vendía, pero no me pareció nada diferente o especial al final. Vamos a ver qué más nos podemos seguir encontrando por ahí en la ciudad de Boa Vista. Ya en nuestra siguiente parada, el que me dicen que es el centro comercial más grande y más bonito de Boa Vista, me refiero a Patio Roraima. Mi primera impresión es que sí es muy bonito e incluso tiene otro piso. Vamos a entrar a una tienda que al parecer tiene una gran variedad de cosas. Se me pasó a mencionarles que en la frontera con Venezuela cambié mis dólares americanos por reais, la moneda que usan en Brasil. El cambio en ese momento era 5 reais por cada dólar americano. Entonces, por ejemplo, estas bicimotos que están en 4.400 reais costaría unos 880 dólares. Por aquí vemos unas camas que costarían cada una unos 165 dólares. Por aquí tenemos una cocina que costaría 875 dólares. Por aquí tenemos aire acondicionados tipo split, unos 850 dólares cada uno. No estoy viendo mucho las especificaciones ni viendo mucho las marcas y eso, solo estoy viendo precios en general, como que tanteando. Pero sí, este tipo de cosas me parecieron bastante costosas, incluso estando en un centro comercial como este. Si te interesa ver precios de algo en específico, déjalo en los comentarios para otro video. Seguimos recorriendo el centro comercial y vaya, cada vez me impresiona más con la variedad de cosas que tiene y con lo bonito y cuidado que está. Al subir por la escalera, lo primero que vemos es la feria de comida del centro comercial. Nos dimos una vuelta y vimos cadenas de comida internacionales como Subway, como Burger King, entre otros. Lo que sí me decepcionó es no ver ningún McDonald's, y es que en Boa Vista no hay ningún McDonald's en general, en toda la ciudad no hay. Pero bueno, me provocó un helado que tiene un precio de 8 reais, que vendrían siendo como 1.6 dólares. Quise pedir una barquilla de banana con caramelo, pero la persona que atendía no hablaba nada de español ni de inglés y yo tampoco hablaba nada de portugués. Así que bueno, ahí con señas, ahí más o menos nos fuimos entendiendo un poco para poder pedir mi helado. Después de esto nunca se me va a olvidar que una barquilla es una casquiña en portugués. Me impresionó el tamaño de la barquilla. Por 1.6 dólares creo que está muy bien. Es enorme al final. Les voy a ser sincero, no tengo ni idea de qué sabor es, pero está rico. No tengo ni idea de qué sabor me dieron, no sé qué pedí, pero está rico por lo menos no sabe mal.
Quiero pensar que el helado no tenía mucho sabor a banana y no es que yo y el vendedor no nos entendimos. Más adelante en el centro comercial nos encontramos con un cine y claro que tenía que ver los precios de las entradas. Las entradas generales tienen un precio de $9.2 o 46 reais. Vamos a darle próximo a ver qué nos aparece por aquí. También están combos de cotufas o palomitas con su refresco y eso. Un combo de unas palomitas grandes y 2 refrescos por 45 reais, que serían unos $9 americanos. Me da curiosidad ver qué hay en las otras secciones, a ver si hay algo realmente diferente. En cuanto a bebidas, no. Sí veo muchos chocolates que desconozco, eso sí. Y así nos despedimos del patio Roraima. Ya estamos en horas de la tarde, el momento perfecto para visitar los lugares turísticos que más me entusiasman. Vamos ahora por una de las calles principales que dan con el centro de Boavista. Nos encontramos con la Praça das Águas o Plaza del Agua en español. La verdad que se ve muy lindo, me gusta. Tiene música y todo. Y todo un espectáculo de las aguas en este parque. En realidad toda esta calle se ve muy preciosa, que por cierto es la avenida Capitán N. Garcés. Normalmente cuando visito un lugar me gusta llevarme un recuerdito y para mi suerte más adelante me encontré distintas tienditas que vendían recuerdos. Y claro que no desperdicié mi oportunidad. Y ya llegamos a un lugar que me entusiasmaba un montón, el Parque del Río Blanco, donde está también este icónico mirador de Boavista llamado el Mirante Edileuza Los. Toda esta zona es obligatoria de visitar ya que son de los lugares turísticos más populares de toda Boavista. Al mirador se puede entrar y tiene unas vistas espectaculares, pero tristemente no pude subirme ya que había que hacer una cita previa un día antes por su página web. No se puede tristemente porque ya mañana tengo que seguir mi camino, pero bueno, para que sepan. Ahí está, si van a subir, debe ser una cita previa. Por eso es importante que se suscriban a nuestro canal y nos sigan, ya que nosotros pasamos malos ratos para, en base a nuestra experiencia, poder contarles a ustedes lo que tienen que hacer o no para poder disfrutar al máximo, en este caso de Boavista. Así que ya saben, suscríbanse, es totalmente gratuito y así nos apoyan también para seguir haciendo contenido. En este caso el agua del río está muy bajito como podemos ver y vemos que hay muchas personas abajo en la arena. Así que claro que tenía que bajar también para ver qué había en el lugar y disfrutar de la vista también. De verdad que estaba muy calmado y bonito el lugar y conforme caía la tarde y se hacía de noche se hacía mucho más bonito. Ahí me quedé buen rato, la verdad, disfrutando del lugar, viendo el anochecer y haciendo algunas tomas de toda la zona para que ustedes lo puedan ver mejor. Puedan apreciar mejor la ciudad de noche. Ahí muy cerca también había un puerto que daba con todo un casco histórico con distintos murales, con distintos lugares muy emblemáticos, como el monumento a los pioneiros. Este monumento muestra a Macunaíma como el primer habitante de las orillas del río Branco, quien recibió a los pioneros que llegaron a explorar las tierras desconocidas de Roraima. No vayan a pensar que eso lo leí en el mural, la verdad no entendía qué decía, lo tuve que buscar después por internet. Todo esto es el paseo marítimo de Taumaná. Como pueden ver, como les digo, hay muchas cosas aquí cerca, bastante interesantes para pasear y conocer un poco de la ciudad. Ya de vuelta al lugar en el que nos estamos quedando, se los voy a mostrar un poquito más a fondo. Di con estas habitaciones por Airbnb y podemos ver que tiene todo lo necesario para tu estancia. Una mesita, cama doble, espejo, televisor. Claro que tiene un área de cocina en el que tiene un microondas, lavamanos, cafetera, entre otras cositas, como una nevera ejecutiva también. Muy importante tomar en cuenta que en Brasil los tomacorrientes son de tipo N, no son iguales a los europeos, pero sí tienen cierta compatibilidad. Por ejemplo, yo puedo cargar mi celular con mi cargador europeo. Muy importante también, en la habitación tiene aire acondicionado tipo split y en general está muy bonito, muy cuidadito el lugar. Claro, tenemos que ver el baño también. La ducha, por cierto, tiene calentador de agua y en general el baño está muy bonito. Aprobado totalmente y también contamos con una conexión a internet bastante decente. Y bueno, por esta habitación estoy pagando $30 la noche. Hay habitaciones más baratas. Más sin embargo, elegí esta por el tema de la entrada autónoma, porque yo no sabía a qué hora iba a llegar aquí a Boavista. Yo no sabía cómo me iba a comunicar con la persona, porque al final no tengo una línea brasilera para el teléfono. Y la entrada autónoma significa que previamente me dan un código con el cual puedo abrir esta pequeña bóveda, esta pequeña cajita que está aquí,
para poder tomar una llave y así poder acceder a mi habitación. No sabía a qué hora iba a llegar, llegué bien tarde en la noche y por eso se me hizo extra útil esto. Ya es de noche, hay hambre, así que vamos a buscar algo de comer. Lo que sí me llama la atención es lo solo que está en las calles por aquí. Me conseguí este lugar vendiendo carne en vara, toda una especialidad en Brasil. Y bueno, no podía decir que no. Un poco preocupado por cómo iba a pedir la comida, pero por suerte la mayoría de las personas que trabajaban ahí hablaban español, así que sin tema. Pagué 20 reais por esta comida que incluye las carnes y algunos contornos como por ejemplo la fariña o la farofa que tenemos ahí. Me sigue pareciendo muy curiosa la farofa, la verdad me gusta mucho, está bastante diferente y está sabrosa, pero nada se compara al sabor de la carne. La carne estaba espectacular, tenía mucho tiempo sin comer una carne tan buena como esta. Les voy a hablar claro, es la mejor carne que he comido en, no sé, 7, 8 años, una locura. Bueno, ya de vuelta en la habitación, ya les voy a contar algo que pasó por ahí, pero primero tengo que probar este Pringles de churrasco. En sus países hay de estos, primera vez que los veo y se ve un poquito marrón encima. Acabo de comerme unos pinchos de carne, ustedes lo vieron, y esto sabe exactamente igual. ¡Ah, qué loco! Lo que les iba a contar. Yo tenía la duda de por qué había tan poca gente en la calle normalmente cuando salía de noche por aquí, pensando de que bueno, será que todos tienen vehículos, no tienen la necesidad de caminar y por eso no hay nadie caminando, casi no hay nadie caminando por ahí. Vi cómo se metía una persona en una casa saltando el paredón, saltando la pared y comenzaba a lanzar cosas afuera. Cuando él se dio cuenta que yo lo había visto, dejó de sacar cosas y en realidad dejó de moverse, se quedó ahí detrás de ese paredón que tenía unas rejas y nada, me estaba viendo. Ahí yo comencé a caminar más rápido y fingí demencia, no quiero saber nada, no vi nada, me voy y ya. Y bueno, menos mal el próximo a irme porque ya no podría sacar el teléfono, podría grabar tranquilo porque pues sí me daría miedo. Solo quería comentar eso. Y bueno, en este caso, como ven, no nos estamos quedando meses como tendemos a hacer para ver cómo es la vida en las zonas. Déjenme en los comentarios si les gustaría que en el futuro hiciéramos eso aquí también, como lo solemos hacer en Venezuela, pero aquí vivir unos meses en Brasil y ver cómo es todo el proceso, ver más detalles sobre todo en general, aunque algún otro video también les voy a subir de lo que pude ver en este caso. Al día siguiente ya nos tocaba irnos a nuestro siguiente destino y para eso íbamos al terminal. Lo que más llama la atención en las cuadras cercanas al terminal es sin duda la gran cantidad de venezolanos que podemos ver haciendo vida en estas calles, durmiendo sobre cartones, colocando su ropa sobre las rejas y así. Boavista se encuentra en el estado de Roraima, que es el estado fronterizo con Venezuela, y es por eso que es uno de los lugares que concentra más venezolanos. El tema del éxodo de los venezolanos a otros países no es ninguna sorpresa ni es ninguna novedad. Al final estos, como todos, lo que hacen es buscar oportunidades para poder vivir pues dignamente. De verdad que da mucha cosita pues, ver tantos venezolanos en este lugar en las calles. Sí, le pone a uno a pensar en la injusta que puede ser la vida para muchos y por los problemas que muchas personas están pasando, ¿no? Realmente espero que en mi país, Venezuela, las cosas puedan mejorar y no sea necesario ir a otro país para poder hacer tu vida, para poder siquiera sobrevivir. Sin duda, al ver tantos paisanos en la calle, al final fue muy impactante para mí. Ya en el terminal, pues solo quedó esperar para poder tomar mi bus, que si eres suscriptor del canal, sabrás que de aquí fuimos a visitar Guyana y visitar el Esequibo, este territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Si te interesa, ya tenemos mucho contenido de estos lugares en el canal. Y si te gustó este video, no olvides darle pulgar arriba, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.